voy a referirme a la figura de José Enrique Rodó, quien nació un 15 de julio hace hoy 149 años. Rodó fue tal vez el más trascendente de nuestros escritores. Fue un pensador que también se lo puede considerar desde el plano filosófico. Escribió una extensa obra, del cual el más famoso de sus trabajos fue el Ariel, escrito en el año 1900. Un verdadero canto a la potencialidad de la juventud, una verdadera alerta a ese materialismo que ya en aquella época se veía como una amenaza para el desenvolvimiento natural de los jóvenes del continente. Un canto a la Iberoamérica, alertándola de la nordomanía que ya se veía en aquella época. El Ariel dio origen a un movimiento continental que tomó su nombre, el arielismo, que fue famoso e importante mucho más fuera de fronteras que dentro del Uruguay, al que adhirieron pensadores de todo el continente, como el argentino Manuel Ugarte, el mexicano José de Vasconcelos, el venezolano Rufino Blanco Fombona, el colombiano Carlos Arturo Torres y tantos más que hicieron del Ariel de Rodó un libro base para inculcar en la juventud del continente la potencialidad que tenía esa Iberoamérica orgullosa de sus orígenes, que no renegaba de sus orígenes y que sobre todo se veía avasallado. Recordemos que hacía un par de años había ocurrido la guerra de Cuba, que había herido el sentimiento del continente entero. Rodó fue mucho más que un escritor, fue el inicio de una corriente que fuera de fronteras adquirió dimensiones que realmente enorgullecían a los orientales de aquella época. En el año 1912, cuando Uruguay debería mandar una delegación a España a celebrar el centenario de las Cortes de Cádiz, se intentó que Rodó participara de esa delegación. El presidente del momento, el presidente Valle, le negó ese derecho porque hacía un tiempo estaban distanciados con Rodó. Pero se le decía a Valle para convencerlo: Rodó es más conocido que Uruguay en Europa. La gente en Europa quiere conocer y ver a Rodó. Sin embargo, no pudo ser posible ahí. Recién 4 años después podrá cumplir su sueño de ir a Europa como periodista de una revista argentina. Pero yo quiero acá expresar la sintonía que tenía Rodó, que fue político, como fue dicho, que fue diputado, con las políticas sociales de Valle. Rodó votó como diputado a Valle para presidente las 2 veces en que fue elegido, el 1 de marzo del año 3 y el 1 de marzo del año 11. Sin embargo, se va a ir distanciando de Valle, pero no por sus políticas sociales, más bien a raíz de su obra Liberalismo y Jacobinismo, que fue distanciándolo políticamente. Pero en lo social, Rodó yo creo que fue un adelantado y es injusto y equivocado atribuirle diferencias en la esencia de lo que Valle mantenía en aquellas políticas que en su época eran de avanzada. Veamos lo que decía Rodó referente a algunos temas que hoy siguen siendo vigentes, referente a la discusión sobre las 8 horas del trabajo. Rodó decía: la limitación de la jornada de trabajo es en todas partes la más vehemente y porfiada de las reivindicaciones obreras. Fúndase esa reivindicación en la necesidad de proporcionar el esfuerzo a la medida de la resistencia normal de la salud y en el derecho de disponer, fuera de la tarea obligatoria, de algún tiempo de reposo de espíritu o de actividad personal y libre. Dirá Rodó también en la discusión sobre la cuestión obrera en el año 1906, el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Para terminar, señora presidenta, voy a leer lo que se dijo en la Cámara de Senadores el 6 de mayo de 1917, cuando llega la noticia del fallecimiento de Rodó, acaecido 5 días antes en Palermo, Italia. Palabras del senador Pedro Manini Ríos.
Siento orgullo de que el eminente compatriota haya sido militante de la causa política a la que pertenezco y vicepresidente del comité ejecutivo de nuestra agrupación. Quiero referirme principalmente al alto carácter con que su personalidad investía algo como las credenciales del entendimiento nacional ante el concierto intelectual de la América Latina. Todos nosotros hemos sentido sin duda la sacudida grata y vibrante del espíritu patriótico al observar cómo de nuestra unánime intelectualidad el continente dirigía la vista hacia nuestro solar patrio para ungir a uno de los nuestros con el más alto título de las letras americanas, y cómo desde afuera de nuestra frontera surgía clamorosa y espontáneamente la proclamación de un uruguayo a la altísima investidura de maestro de la palabra española. En lo que me es personal, recuerdo con verdadera y profunda emoción que aquella águila de la tribuna francesa, el gran Jean Jaurès, en ocasión del banquete que se le diera a su paso por Montevideo en 1911, solicitó vivamente que Rodó fuera uno de los comensales, porque quería conocer y cultivar al autor del Ariel, libro cuya lectura produjo en su espíritu, según declara, la impresión imborrable de ser uno de los evangelios más acabados del verbo latino. Y termina. Rodó era por encima de todo pensador, sembrador de ideas, el creador de una filosofía grata, reparadora y serena que queda en las páginas inmortales de sus libros. Son enseñanzas para las generaciones presentes y las del porvenir. Gracias, señora presidenta. Quiero que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Educación y Cultura y a la sociedad rodoniana del Uruguay.